Soy el vicepresidente de la ANAT. Mi nombre es Medardo Bañuelos Lagunes, soy abogado. El presidente de la ANAT, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es el doctor Enrique Larios, quien hoy no nos ha podido acompañar. Y para mí es un gran gusto estar con ustedes para poder platicar de algunos temas de interés para toda la población, como es esencialmente el tema de la charla de hoy, que es la criminalización de la protesta social. Realmente hablar así en primera instancia de la protesta social, de la criminalización, nos deja fuera toda una serie de acontecimientos, una serie de temas que debemos de reflexionar también y que son extremadamente importantes. La cuestión primera es la pobreza que se está viviendo. Y la pobreza ocasiona invariablemente en todos lados, en todo el mundo, ocasiona protestas de todo tipo. Protestas pacíficas, protestas violentas, protestas del discurso, protestas de hecho, acciones, porque no se puede, el ser humano no puede quedarse callado ante toda una serie de inequidades que existen en su propio país y a nivel internacional también. Nosotros tenemos, por datos del INEGI, una población gracias. Dice el INEGI, y esto salió publicado en la jornada el día 1 de mayo de 2013, que la población ocupada del país asciende a 48.203.000 personas. De ellas, fíjense bien, 48 millones, un poco más de 48 millones. De ellas, 27.975.000, casi los 28 millones, es decir, el 58%, perciben menos de 2 salarios mínimos al día. O dicho de otra manera, reciben la cantidad de 129 pesos con 50 centavos. En la cual están tomados en cuenta trabajadores formales o de la economía informal, empleados por su cuenta o con negocio propio, toda la población de trabajo informal, y 30 millones de estos mexicanos que tienen algún trabajo u ocupación que carecen de acceso a instituciones de salud. Las situaciones que hoy nos encontramos en México son más graves que antaño. En 1971, en los principios de la década de los 70, posteriormente de la sangrienta matazón que realizó el gobierno, el Estado mexicano, en contra de los estudiantes y en contra de toda la población de aquel entonces, en 1968, en 1971 vuelve a repetirse una historia semejante, una historia sangrienta de igual naturaleza. El sanguinario asesinato de 120 y tantos jóvenes, 127, 128 jóvenes que fueron asesinados por los halcones, fuerzas especiales del Estado. En aquel entonces la pobreza también existía. La pobreza aquí en México nunca se ha acabado, nunca ha dejado de existir. La pobreza cada vez se hace más y más persistente, la pobreza cada día se agrava más y más y más. Recordemos algunas cifras que daba Calderón, recién que entró, y en forma un tanto alegre daba a conocer que había más pobres. Si después de unos meses de su mandato dijo en una ocasión, ahora ya tenemos más pobres, tenemos 3 millones más de pobres, pero lo dijo en forma un tanto jocosa, como alegrándose, cuando es una cifra grave, por supuesto. Pero eso nos denota la política del Estado. Los pobres son marginados totalmente. En aquella ocasión, en 1968, en 1971, con el halconazo, indudablemente que lo que se estaba reprimiendo
era la protesta de la gente. Se estaba reprimiendo la protesta social. Eso es lo que se estaba reprimiendo. Curiosamente, a 40 y tantos años de aquella ocasión, hoy, el 10 de junio de 2013, vuelve a repetirse la represión en contra de los jóvenes, en contra de los estudiantes. En la marcha recién realizada este 10 de junio, fueron detenidos más de 27 personas. En el Inter fueron dejados algunos y llegaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 23 jóvenes, 2 adultos y todos los demás jóvenes. ¿Qué nos dice esta parte también? Estoy saltándome entre una fecha y otra porque es importante estar haciendo una relación de acontecimientos iguales, de fecha diferente, pero que tienen la misma temática, corresponden al mismo núcleo, uno y otro, corresponden a la represión del Estado. Desgraciadamente tenemos una memoria histórica muy cortita nosotros, se nos olvidan las cosas muy rápidamente y luego decimos, bueno, pero nada más están reprimiendo hoy, pero se nos olvidan los estudiantes muertos, asesinados, por ejemplo, de la Normal en Guerrero, que fueron arteramente asesinados. Los policías los policías federales y estatales les dispararon con rifle apuntándolos a la cabeza y así los mataron. No fue un accidente, fue una represión sanguinaria, violenta, que realizó el Estado mexicano. No es solamente Guerrero, es federal, lo hizo el Estado en su conjunto. Posteriormente tenemos nuevamente represiones de esta naturaleza en Michoacán, nuevamente muertos también en Michoacán. ¿Dónde? En las normales. Sabemos que las escuelas normales de todo el país, incluyendo la del Distrito Federal, Escuela Nacional de Maestros, recordemos que va gente de escasos recursos, gente humilde, como decía una señora allá en Guerrero, de la Normal de Guerrero. Nosotros somos pobres y lo que queremos es tener hijos que estudien, que sean profesionistas, eso es todo lo que queremos. Y en lugar de que nos dejen que nuestros hijos sean profesionistas, que estén estudiando, nos los matan, nos los golpean, nos los desaparecen. Esa es la temática, esa es la forma genérica que tenemos, el denominador común que tenemos en todo el país. No solamente en esos 2 estados, 3 con el Distrito Federal que he nombrado ya también, hemos tenido esas situaciones. También lo tenemos hacia Chiapas, donde la represión es mucho más selectiva además, porque ahí va también contra los pobres, allá son los indios. Pero no solamente los indios, también los campesinos, los que están a un ladito, también son reprimidos en igual forma, violentamente. Allá llegan con helicópteros, y llegan 3, 4 helicópteros, copan la aldea, así materialmente, bajan por cuerdas los soldados y amenazan a la gente inmediatamente. Eso se llama, esa represión indudablemente también se llama criminalización de la protesta social. Porque recordemos que son grupos que permanentemente están protestando por la forma de vida que están llevando, por la forma de vida en que están anclados. Se dice que de 10 mexicanos, solamente 3 podrán superar un poco su pobreza. Se dice que de esos 3, no se sabe a ciencia cierta si puedan superar su nivel económico para pasar a otro estrato social. O sea, no hay nada asegurado, pero son solamente 3 de 10. Si hacemos las cuentas a millones, nos van a resultar cifras estratosféricas de la pobreza precisamente. Volvemos al tema inicial, la pobreza. Tenemos un malestar de la pobreza permanente y esa es la causa de tantas protestas. En el Distrito Federal pensábamos que al haber votado por un gobierno que se supone democrático, y quiere decir esto, que es respetuoso de la protesta social, entonces nos íbamos a encontrar con libertades para poder realizar la protesta social.
Sin embargo, nos estamos encontrando que no es así. En diciembre, desde diciembre, en la toma de Peña Nieto, en la toma del presidente ilegítimo Peña Nieto, nos encontramos que ya reprimieron, ahí en ese momento están reprimiendo a los jóvenes, y reprimen en forma especial a un grupo. Ese grupo está estigmatizado, está etiquetado, desde ese momento fue etiquetado, se llama Frente Oriente, y hacen surgir también en ese momento, hacen surgir unos grupos de choque, unos grupos de enmascarados, después los pintan de negro y se llaman anarquistas. Esas gentes que estaban ahí también estaban a un lado de la policía. Hay videos, hay fotografías que muestran a esa gente cómo está atrás de los policías. O sea, están resguardados por los policías y en un momento determinado les abren la puerta para que ellos pasen y comiencen a hacer sus desmanes, para atacar posteriormente a la gente que no ha hecho ningún desmán. Este 10 de junio de 2013, recién pasado, sucede exactamente lo mismo. Se da en el ínter de la marcha hacia el Zócalo, del Halconazo, llamado Halconazo, a 40 y tantos años de la protesta de esos actos, se da un grupo también de jóvenes o de gente pues que va enmascarada nuevamente, que va de negro. Van causando una serie de problemas en el camino, atacando a la gente, atacando los comercios, etcétera. Van provocando, pero la policía no les hace nada. Cuando llega al Zócalo todo el contingente, que son miles de personas las que llegan, y dentro de ellas también los jóvenes del Frente Oriente, la gente del Frente Oriente, que por cierto siempre está ligada a las asambleas populares también. Llegaron en forma pacífica totalmente. El Frente Oriente no se embosó, no se puso ninguna máscara, nadie se puso nada. Su cara era totalmente abierta para que todo el mundo lo pudiera reconocer. Sin embargo, en un momento determinado, ya casi al terminar los oradores, todo el acto, aparecen por el lado de 5 de Mayo, en contraesquina de Catedral, aparece un grupo que comienza, primeramente los granaderos, a un joven que está protestando, Amadeus se llama, que está protestando y está de espaldas a los granaderos, comienza a hablarle a sus compañeros, de espaldas a los granaderos. Los granaderos abren la falange, abren los escudos, y en ese momento sale un granadero corriendo de detrás, atrapa a Amadeus, lo agarra y se lo lleva, lo mete. Eso aparece muy claramente en el video de la jornada. Allá aparece muy claramente. En ese momento comienza una reyerta total entre los granaderos, los policías y la gente que está de este lado, los estudiantes. ¿Por qué motivo? Se acaban de llevar a un compañero suyo y lo están defendiendo. Lo quieren rescatar. Ahí comienza. Fue una provocación de la policía. Fue la policía quien comenzó. No fueron los jóvenes. Y esto es aprovechado además inmediatamente por un grupo vestidos de negro en su mayoría y con la cara tapada, que comienzan a atacar a los policías. Si ustedes se fijan con mucho cuidado en los videos, se darán cuenta precisamente que estos personajes de negro, uno lleva inclusive un soplete, capaz de fundir, por supuesto, una cuestión de plástico. Y los escudos de los policías no es la excepción, también se pueden quemar con un soplete. Sin embargo, no quemaron ningún escudo. Qué raro, ¿no? Que haya sido una faramalla nada más, pero no hayan quemado ninguno, no hayan quemado a ningún policía, no hay ningún policía quemado. Luego avientan una bomba molotov. Hay varios videos al respecto.
avientan una bomba molotov y ¿qué sucede? La bomba molotov es lanzada no hacia los granaderos directamente, sino 1 metro alejado de los granaderos. Pero lo que sí sucede es que explota la bomba molotov y entonces hace una gran llamarada, llama muchísimo la atención. Estos jóvenes del Frente Oriente quieren quemar a los granaderos, los quieren matar. No es el Frente Oriente quien lo hace, son los que están esbozados, los de negro, con máscara, los que no se ven, esos son los que lo hacen. Luego salen corriendo, unos corriendo, y fíjense bien, vean bien los videos, otros salen caminando. Y la policía no detiene a nadie. Esos que estuvieron atacándolos a ellos, a los policías, no detuvieron a nadie, absolutamente a nadie. Se los digo con plena certeza porque estuve ahí en la PGJ y yo vi a cada uno de los jóvenes que estaban detenidos y no detuvieron a ninguno de ellos, a ninguno. Luego dejan pasarlos y después de que pasan estas gentes, entonces ya se dedican a la represión. Pero se van los jóvenes, hay una serie de jóvenes que se van y baja un personaje del gobierno, del Distrito Federal. Una cuestión bastante triste en un gobierno democrático, en un gobierno que se supone, insisto, es de izquierda. Parece ser mera suposición. Los jóvenes son detenidos no en flagrancia, los jóvenes son detenidos al lado contrario de donde estaba todo el ajetreo, del lado de Palacio. Los jóvenes son detenidos del lado de Palacio Nacional y de Palacio de Gobierno también del Distrito Federal. Y los jóvenes son detenidos porque son señalados específicamente por un sujeto que estaba ahí abajo, que además no son sus funciones. Recuerden que los servidores públicos, los empleados públicos, solo pueden hacer lo que les está permitido. No pueden hacer ninguna otra cosa. El servidor público no es como nosotros, los ciudadanos. Nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Eso lo podemos hacer. Pero el servidor público solamente puede hacer lo que le está expresamente permitido. Si no se lo permite la ley o el reglamento, no lo puede hacer. Esas son las quejas que también podemos estar presentando nosotros cuando un servidor público no cumple con sus atribuciones, con sus obligaciones que tiene conforme a la ley. Eso nos obliga a leer la ley, nos obliga a leer el reglamento, los reglamentos, para saber qué es lo que sí tienen, qué es lo que sí pueden y qué es lo que no tienen y no pueden hacer los servidores públicos. De esta manera, entonces tenemos a un sujeto, fíjense bien, en una actitud totalmente provocadora, en medio del Zócalo, ante tanta gente y con todos los desmanes que se han dado, y sin embargo hay un sujeto que está señalando, diciendo: detengan a ese, detengan a Juan, detengan a Pedro, detengan a Sánchez, y va señalando a cada uno de los que deben de detener. ¿Quién es ese sujeto? Se llama Pedro Bello. Hay periodistas o pseudo periodistas como Pablo Iriart, del periódico La Razón, que es el director del periódico La Razón, que es un periódico totalmente La Voz de Televisa, un periódico de derecha, un periódico que transgiversa totalmente las cosas, un periódico que falsea toda la realidad, y que además inclusive dice, por ejemplo, abogados de la nada están defendiendo a los rijosos, pues, y nos señala como si fuera un delito, como si fuera un pecado defender al pueblo. Nosotros le contestamos y le hemos contestado permanentemente que estamos orgullosos de poder defender al pueblo y de estar defendiendo al pueblo, y vamos a seguir defendiendo al pueblo, por supuesto. Esa es una cuestión que Pablo Iriart no ha tomado en cuenta. Por ahí se le hizo la pregunta a un diputado, a Monreal, y Monreal dice:
Qué bueno que hay abogados de esa naturaleza que estén defendiendo al pueblo. Bien, nos encontramos entonces que un personaje está en medio del Zócalo diciéndole a la policía a quién detener. Los jóvenes se dan cuenta de esa situación y lo detienen a él. Llegan otros, fíjense bien, veamos los videos con mucho detalle, llegan otros y tratan de atacar a este Pedro Bello. Y otros jóvenes que fueron detenidos, que son del Frente Oriente, lo están defendiendo a Pedro Bello, de que no lo ataquen, de que no lo golpeen. Esos jóvenes que defendieron a Pedro Bello, los detuvieron. Fueron consignados y hoy están bajo un proceso penal. ¿Sí? E inclusive Pablo Iriart también en su periódico, en su nefasto periódico, pide, junto con los empresarios, pide que se derogue la reforma que se realizó al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, referente al delito de ataques a la paz pública, que era un delito grave y no se podía salir, muchas gracias, y no se podía salir bajo caución. Hoy esos jóvenes ya alcanzaron a salir porque fue derogado precisamente ante los acontecimientos de diciembre de 2012. Y son delitos que sabemos, son delitos políticos, son el final de la parte del Código Penal. Son los delitos políticos que todavía guarda el Código Penal, desgraciadamente. Debe de irse ahora hacia la derogación total del artículo 362. Es una vergüenza que exista ese artículo, ¿sí?, penando precisamente la protesta social. ¿Por qué es eso? ¿Sí? No hay ataques a la paz pública. El hecho de que yo me siente aquí y esté hablando con usted, esté platicando y esté criticando indudablemente las funciones, las acciones del gobierno, no quiere decir que estoy atacando la paz pública, ni mucho menos. Y si me pongo a gritar también sobre esas cuestiones, tampoco estoy atacando. Es mi libertad que tengo de expresión y no estoy haciéndole nada a nadie absolutamente. Bueno, solamente al gobierno, por supuesto, sí, y a sus nefastos subordinados que no están haciendo bien su papel. Pedro Bello es puesto como un héroe y como una víctima total. No es cierto, no es cierto. La gente que estaba defendiendo a Pedro Bello es la gente que fue detenida, ¿sí? Es la gente que dicen que estaba atacando a todos los demás. Eso no es cierto. Y eso podemos decir de cada uno de los jóvenes que estaban ahí detenidos y que al final fueron liberados 14 y 7 fueron consignados. Eso se llama criminalización, aquí y en todas partes. Pero además sabemos que el gobierno federal actúa bajo consignas internacionales. La OCDE, o también llamada OCDE, que es una organización internacional que agrupa diversos países, dicta las medidas que se deben de realizar en cada país. En México hay 12 puntos que están suscritos por Peña Nieto desde el primer día que tomó el cargo de presidente de la República. Y está siguiéndolos al pie de la letra. Cada reforma que se ha realizado en nuestro país, cada una de esas reformas corresponde precisamente al compromiso que hizo con la OCDE de impulsar y transformar nuestro país a la medida y semejanza del neoliberalismo. Tenemos una política globalizadora en la que México, a través del Ejecutivo Federal, se ha inscrito totalmente y está obedeciendo al pie de la letra todo lo que le dicen que haga. La reforma laboral, la reforma a la ley de amparo, la reforma laboral que viene también a desbaratar los derechos laborales, las libertades de los profesores, e indudablemente también surge la protesta, una protesta que es reprimida permanentemente. Eso es la criminalización de la protesta social. Pero si leemos con cuidado esas 300 y tantas hojas de la OCDE o la OCDE,
nos daremos cuenta que también pide, también exige, y así se está haciendo, que haya cambios en la cuestión de seguridad pública, en una actuación mucho más fuerte, no dice firme, mucho más fuerte de la policía, de los órganos encargados de las instituciones del Estado para reprimir a la población. Eso está sucediendo en todos lados. Cuando vemos en España las protestas y la forma como son reprimidos, la OCDE ahí está presente. Cuando vemos en Estados Unidos cómo son reprimidas también las protestas sociales, especialmente con los indignados, nos encontramos con la criminalización también de la protesta social, órdenes de la OCDE también. Por cierto, en esta parte, en Estados Unidos, la reforma educativa que hoy se está implementando aquí en México, en Estados Unidos, los propios profesores e inclusive algunos gobernadores están diciendo, esto es un fracaso. Y está documentado. Todo lo que estoy diciendo está perfectamente documentado. La OCDE dice que no, que está muy bien, pero en Estados Unidos dicen, no es cierto, no está nada bien. Esto no funciona. Tenemos posteriormente las últimas protestas que ha habido en Brasil, donde vemos también una represión igual. Si se fijan ustedes, es el mismo marco, la misma forma de reprimir. Llegan los granaderos, encapsulan a la gente, lanzan gases lacrimógenos, lanzan chorros de agua. En México acaba de salir hace un poquito de tiempo un decreto por ahí muy raro, muy extraño, porque no tiene las facultades el señor secretario de Seguridad Pública para lanzar un decreto de un protocolo de actuación de la policía ante los actos, estos actos de protesta, estos actos de plática, y acaba de lanzarlo. Eso se hace especialmente porque de esa manera la policía se resguarda de que sea denunciada penalmente. ¿Por qué? Porque ahí dice cómo va a estar actuando, y la policía llega a un momento determinado en que dice ese documento que puede actuar violentamente. O sea, pueden venir aquí y decirnos, oiga, retírense. No nos vamos a retirar, estamos en un ejercicio de nuestra libertad de expresión. Y entonces la policía nos vuelve a decir de nuevo en esa forma tan decente que tienen, nos va a volver a decir, retírense. Retírense porque vamos a emplear otra medida. Ya nos están avisando que va a pasar a la siguiente medida que le marca el protocolo. Ya no nos van a decir por favor, ahora nos van a decir retírate, pero ya se van a acercar hacia nosotros. Y en la próxima ya no nos vamos a dar cuenta. Lo que sucede es que la policía pasa así por todos lados y pareciera ser que nos está rebasando, ¿sí? Que va a pasar más adelante la policía. No. En ese momento que la policía parece que nos está rebasando, se quedan parados de repente y entonces estamos en medio de muchos policías y la policía entonces hace un círculo y ya nos detiene, ya estamos detenidos en ese momento. Nos lleva, nos apresa y ya nos lleva. Si se fijan ustedes en los videos, eso va sucediendo. Eso se le llama criminalización social, de la protesta social. Lo que sucedió en los principios de los 70 y lo que está sucediendo hoy en 2013, 40 y tantos años después, es la misma criminalización de parte del Estado. En aquel entonces con un presidente mentiroso, igual que el que tenemos hoy, con un presidente que soñaba en la transformación o decía de la transformación del país, que hoy dice, este mismo presidente dice lo mismo como si fuera una copia de aquel. Me refiero en aquel momento de Luis Echeverría y hoy me refiero a Peña Nieto. La criminalización social en México se seguirá dando en la medida que nosotros nos quedemos callados. Los jóvenes que hoy están, los 7 jóvenes que hoy están bajo un proceso penal en el juzgado penal de delitos no graves que está en Sullivan, esos jóvenes son víctimas de la criminalización. Son víctimas de un gobierno que está criminalizando esencialmente a los jóvenes
y la protesta que realizan estos jóvenes. Nosotros no podemos seguir permitiendo que eso esté sucediendo en una entidad federativa como es el Distrito Federal, donde hemos ido a votar precisamente por un cambio, no solamente del gobierno, sino un cambio que nos dé a la sociedad mayores cuestiones propositivas, no represivas, sino propositivas, que vayamos avanzando, no retrocediendo. Este gobierno se está adelantando a muchas cuestiones en la cuestión de represión, está siguiendo el mismo modelo que el federal. Recordemos con Peña Nieto en el Estado de México y la represión que hubo por allá también. He querido hablar así en forma desparpajada de toda una serie de acontecimientos que nos van dando como una conclusión que la única manera de detener la protesta social es con la protesta que estemos permanentemente ejerciendo. Recuérdese, y es un lema de la propia Asociación Nacional de Abogados Democráticos, los derechos son para ejercerlos, no para verlos, son para ejercerlos. Derecho que no se ejerce es un derecho muerto, es un derecho que no funciona. Nosotros debemos de ser insistentes en ello, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, pues nos hemos caracterizado por ello precisamente. Tenemos como tal, como Asociación Nacional de Abogados Democráticos, tenemos 20 años, pero 10 años antes conformamos también casi los mismos abogados, o cuando menos una gran cantidad de abogados, conformamos el Frente Nacional de Abogados Democráticos. Se conformó ya plenamente por allá en 1980 y duró 10 años y después se transforma en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Quiere decir que es una asociación, es una organización que tiene más de 30 años de ese pelear el ejercicio del derecho y las libertades. Nosotros los exhortamos a todos a que no bajen la guardia y sigamos defendiendo nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada felicitar al Círculo, es un gran éxito, y al licenciado Medardo, porque este tipo de temas deberían de ser tratados en cada esquina para no caer en la conformidad o en el conformismo y dejar de que criminalicen la protesta. Yo soy periodista y precisamente para el asunto de que no criminalicen el ejercicio, la actividad del periodista, porque también la criminalizan aquí, con motivo de la reforma de telecomunicaciones, estamos realizando también un foro y los estamos invitando también a ustedes. Para el día 12 de julio va a participar, al parecer, uno de los ponentes, va a ser el doctor, el expresidente Manuel Fuente, el expresidente de ANAD, el 12 de julio a las 10 de la mañana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo. Vamos a estar muchos periodistas independientes. En el caso concreto de su servidor, yo he formado parte de varias organizaciones, entre otras la Casa de los Derechos de Periodistas, y al mismo tiempo también estamos activos en la protesta, porque necesitamos que esta nueva ley, licenciado, que esta nueva ley de telecomunicaciones no agarre como patente de corso el asunto de daño moral, porque si no, ya no vamos a poder hacer esto. Usted ya no va a poder decir aquí públicamente, o ninguno de nosotros, que Granier es una ofensa a los tabasqueños al tener 400 pares de zapatos que se compró con dinero del erario público, que sus hijos del exgobernador de Aguascalientes son millonarios gracias a la pobreza de los hidrocáligos. Entonces ya no vamos a poder decir eso, ya no vamos a poder hablar tampoco de todas las tropelías que hacen los funcionarios. Es decir, ya no podríamos hablar de nuestra historia y ya no podríamos ser críticos ante este tipo de acontecimientos, porque se van a sentir aludidos, van a sentir que los estamos dañando moralmente o que estamos hablando de su vida privada. Y no estamos hablando de su vida privada, estamos hablando
de los recursos públicos que se están ejerciendo y de los funcionarios que se están enriqueciendo indebidamente. Agradezco que me hayan dado esta oportunidad para invitarlos el día 12 de julio a partir de las 10 de la mañana, y vamos a ser alrededor de unos 50 periodistas independientes. Esperemos que todos ustedes también asistan. La ANAT está cordialmente invitada, por supuesto. Y una pregunta para el licenciado, ya que vino a hablar de esto, porque yo me sigo preguntando. Yo no estaba en la protesta social en 1971, desgraciadamente me hubiera gustado estar, y estaría del lado de la sociedad en contra de los halcones. En 1971 se creó ese grupo denominado los halcones. La duda es, ¿siguen existiendo esos halcones? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿por qué, si la protesta en este país no está criminalizada, por qué razones Luis Echeverría no está en la cárcel? ¿Por qué razones jurídicas? Gracias. Miren, yo creo que la pregunta que hace el compañero periodista es extremadamente importante. Siguen existiendo los halcones, indudablemente que siguiéndoles la pista a esos nefastos personajes. Recuerde que los halcones son un grupo conformado de diversas fuerzas. Una fuerza son gente que no hace nada, de lumpen, inclusive, que son llamados y por una moneda ellos trabajan y hacen lo que se les pide. ¿Qué se les pide? Golpear a la gente. Vayan y golpeen a los jóvenes que van ahí a manifestarse. Y esos llevan unas varas de bambú y unos palos también. Esa es la primera fuerza. Hay otra fuerza más, que se dice que eran reos y les dieron la liberación precisamente para que fueran a golpear también a la gente. Y hay otra tercera fuerza, la más peligrosa, que es la gente que pertenece al ejército, a la policía secreta de aquel tiempo, que era una mezcolanza entre soldados y agentes judiciales. Esas son las fuerzas que conforman los halcones. Los halcones además se da con los porros también de las escuelas preparatorias. En las escuelas preparatorias se forman grupos diversos, primeramente para apoyar sus equipos en los deportes. Pero esos mismos grupos también son llamados posteriormente, por ahí también hay otro nefasto personaje, Gómez-Zeta, de ferrocarriles, que precisamente conforma grupos especiales de halcones, de los más fuertes, y que son gente del ejército también, y son precisamente los que dispararon el 10 de junio de 1971. Esos grupos se quedan en la sociedad, se quedan en las escuelas, se quedan en las preparatorias. Son los que se llaman posteriormente los fósiles, los que nunca salen de la preparatoria. No hay pretensión de que salgan. Son grupos que van sirviendo precisamente a las fuerzas del Estado. A la fecha sabemos que siguen existiendo esos halcones, que todavía los halcones de aquel entonces, todavía hoy están conformados de igual manera, son grupos de choque. A mí me parece que en ese sentido deberíamos de tener cuidado, mucho cuidado con este grupo llamado de anarcos, de ver precisamente su procedencia. No dudamos en lo más mínimo que pueda haber jóvenes de buena fe, jóvenes que además podríamos llamar, a pesar de su violencia y todo, podríamos llamar inocentes, podríamos llamar ingenuos, que son convencidos también por otros más, que no tienen esa ingenuidad, que no tienen esa inocencia, sino al contrario, están para llevar a cabo acciones de violencia, para echarle la culpa a otros, y a dar un seguimiento puntual a esos grupos de anarcos. Habría que hacerlo, yo creo que es un buen ejercicio también. Y desde mi punto de vista personal, no quiero decir la NAT, sino desde mi punto de vista personal, me parece que esos grupos siguen existiendo porque tienen la misma estructura hoy, los que están provocando todos los desmanes. Debemos de tener en cuenta que no solamente es aquí en el Distrito Federal. Estos grupos de choque también aparecieron en Guerrero y también aparecieron en Michoacán.
son los mismos grupos, son grupos de choque. ¿Son halcones? Al parecer sí, probablemente sí lo sean. Y quiero agradecerle al compañero la invitación que nos hace precisamente estar por ahí. Va a estar Manuel Fuentes. El doctor Manuel Fuentes es asesor precisamente de un grupo de periodistas, ¿no?, que se formó, y creo que son los que van a llevar a cabo este evento. Manuel Fuentes es una persona muy dedicado a la lucha social, es un prominente abogado, además, un abogado que sabe bastante, es catedrático también en la UAM Azcapotzalco, es un hombre que está escribiendo permanentemente, a él le pasamos siempre la nota, oye, escribe sobre esto, escribe sobre aquello, porque tiene una buena pluma, y además también anda por todos lados, es un hombre que no dice no, o sea, tiene que ir hasta Nesa, pues va a Nesa también, y va por todos lados. Es otro compañero más que anda siempre en la parte de la lucha social, y muy ocupado, por cierto, y ahí estaremos, por supuesto, también con ustedes el día 12 de julio, 12 de julio creo que se celebra el Día del Abogado, es el Día del Abogado, por cierto. El año pasado me tocó estar en Veracruz, les están cerrando permanentemente, constantemente, a la gente que tiene un negocito a la orilla de la carretera, que tiene alguna fondita, algún paradero de comida, y entonces llega Capufe, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llega y les cierra, les pone malla, para que no pueda pasar la gente al local de esa gente. Es gente que, primeramente, y nunca se dice, primeramente les dividieron su tierra para que pasara la carretera. Entonces les dejaron dividida su tierra, ya no pueden sembrar. Algunos para entrar a su tierra tienen que hacer un rodeo de más de 2 horas, hasta 3 horas para poder llegar del otro lado. Así los dejaron. Entonces optaron, dijeron, bueno, pues el campo ya no puede ser nuestra ocupación, nos dedicamos ahora a vender comida. Además, la sazón de Veracruz siempre tiene muy buena tradición. Y bueno, lo hicieron, y entonces les empezaron a cerrar. El 12 de julio del año pasado estaban cerrándole a una compañera, cuando a unos metros de ella existen otros 2 paraderos que están casi junto a la caseta. Uno está junto a la caseta de cobro, cuestión que no es permitida, ahí sí no es permitida, y otro más en un puente exactamente que tampoco está permitido. El de la compañera está mucho más alejado, y está en regla, pues, tiene todo bien, y sin embargo a la única que le estaban cerrando era a ella, no a los demás. Entonces fuimos a oponernos precisamente en esas cuestiones, y la represión ahí se dio ante esa protesta social y ante esa situación de derecho. Se dio entonces en falsas acusaciones penales que nos hicieron, incluyéndome a mí, por supuesto, ¿sí? Y entonces resulta que ahora el abogado también está criminalizado, ¿sí?, en Veracruz, por estar defendiendo a un grupo de personas de escasos recursos, que además generan en aproximadamente todo ese tramo que tienen, como unos 700, 800 puestos de trabajo, que mucha falta hace en el campo. Bien, creo que me extendí un poco de más en la respuesta. Y Luis Echeverría, recordemos que Luis Echeverría hubo un proceso en su contra, donde primeramente se le halló culpable, pero posteriormente, y con los buenos oficios de su abogado, de Enrique Velázquez, abogado Juan Velázquez, perdón, prominente, sí, lo estaba yo confundiendo con otro, Enrique Velázquez de Guadalajara, Juan Velázquez, que es el abogado de los presidentes, ¿no? Es tan nefasto como este último que acaba de morir, ¿cómo se llamaba? Ricardo, se me va su nombre, Ricardo, que era el más nefasto, Ricardo de León, que ese era uno de los abogados más nefastos aquí en México y más temidos además, eso es cierto, como dice la prensa, uno de los abogados más temidos de México acaba de morir, es cierto, era un abogado temido,
un abogado que traía la pistola todo el tiempo, en todos lados traía la pistola, él mismo en su cintura, en su carro, en su casa, en su despacho, en todos lados traía una pistola y así arreglaba las cosas. Su hijo, uno de sus hijos, murió de esa manera, murió a balazos. Era también de pistola en mano, era de la izquierda, decía, pero era violento, como su papá. Es que era de izquierda, dice la señora, que porque disparaban con la mano izquierda. Echeverría, a pesar de ser culpable, fue absuelto. Se le encontró no culpable, pero esencialmente que había prescrito el delito. Esa clase de delitos no prescriben. No prescriben. Eso está en las convenciones, eso está en los tratados internacionales. Y México tiene que respetar los tratados internacionales porque es parte de los mismos. Y así lo señala, hoy así lo señala tajantemente la propia Constitución. El artículo primero constitucional es muy importante que le demos lectura a todos. Es un tema pues de estudio, es un tema de plática. Nada más platicar del artículo primero constitucional. ¿Por qué? Es el que nos da los derechos, la protección de los derechos humanos. No el que nos da los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. ¿Por qué no es el que nos da la protección? Porque todos nacemos con los derechos humanos. Al ser humanos tenemos derechos. Ya, los derechos humanos son nuestros. Y bueno, esa fue la triste historia con Echeverría y cómo se salvó. Pero la historia no lo absolvió. ¿Alguna otra participación? Una más. Yo también tengo una duda, permíteme tantito. ¿Qué pasa con el gobierno del Distrito Federal, licenciado? ¿Por qué está reprimiendo? Cuando recién fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, los siguientes gobiernos nos apoyaban y nos protegían. Ahora es muy diferente todo. Ahora quieren que tengamos miedo y no salgamos a protestar, pero esa es mi pregunta. Que haga Antonio la suya y luego ya después... perdón. Una pregunta bastante complicada. ¿Qué está haciendo el gobierno del Distrito Federal? ¿Qué está haciendo Miguel Ángel Mancera? ¿Qué está haciendo? Nos está sorprendiendo a todos, a todos. De por sí platicaba yo con el compañero hace un momento, se tenían ciertos resquemores hacia Mancera. Mancera no era hombre de partido político, un hombre institucional, un hombre de la burocracia, del servicio público. Trabajaba, y ahí trabajó gran parte de su vida, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el tiempo del maestro Batis, lo va rescatando, Bernardo Batis lo va rescatando y le va dando un puesto mejor, lo va subiendo pues de nivel, pues por el propio desempeño que tiene Mancera. Mancera era un hombre sin partido político, no pertenecía a un partido político en sí, y era un hombre institucional. Institucional quiere decir el que obedece al jefe, ¿no? Entre la burocracia dicen que respetan las instituciones. No, es el que respeta a su jefe, el que sí obedece a su jefe. Esos son los institucionales. ¿Por qué se forma ese mito? Porque bueno, yo puedo estar en el gobierno y para seguir trabajando ahí, porque tengo un puesto de confianza, me llega ahora un gobierno que es priista, o un gobierno panista, o un gobierno del PRD, o un gobierno de no sé dónde, pero si yo soy institucional, quiere decir que que aunque yo pertenezca a algún partido, o si no pertenezco, de todas maneras, soy institucional, soy de la institución, no de una fuerza política determinada. Entonces esa es la forma de protegerse cuando se tiene un puesto de confianza en el gobierno, porque desgraciadamente, y aún con las administraciones democráticas, de todas formas, los cambios siempre existen. Cuando llega un nuevo jefe, manda a todos a volar y trae un nuevo equipo. Es una costumbre que no se pudo deshacer ni aún con esas nuevas administraciones. ¿Qué está haciendo Mancera realmente? ¿Está perdiendo el rumbo
o está encontrando el rumbo. ¿Sí? Porque está haciendo todo lo que hace el gobierno federal. Está siguiendo los dictados del gobierno federal. Y cuando decimos está siguiendo todos los dictados del gobierno federal, queremos decir también que está siguiendo todo lo que le dice el neoliberalismo. Está encuadrándose totalmente en la globalización. Está reprimiendo igual, tiene represores de la misma naturaleza. El funcionario que está, la persona que está como secretario de Seguridad Pública es un represor. Se lo decimos de frente y se lo hemos dicho de frente. Y se lo volveremos a decir cuantas veces sea necesario. No son pobres policías como dice él, ni los derechos de los policías. Los policías y todos los servidores públicos tienen obligaciones y tienen facultades. Esos son sus derechos, sus obligaciones y sus facultades, las atribuciones que tienen. Pero no tienen derechos como el ciudadano, porque no son ciudadanos, es el gobierno. Es diferente. Pero el señor siempre está diciendo, ¿y los derechos de los policías? No hay como tales. Tienen un respeto, indudablemente que debe tener un respeto, y un respeto que se deben de ganar además. No puede haber un respeto cuando los policías abren su falange, abren los escudos, detienen a un joven que no les está haciendo absolutamente nada de nada, solamente está hablando, y por ese motivo van, lo detienen y se lo llevan, y lo meten al grupo. ¿Eso es respetar al ciudadano? Nosotros decimos tajantemente, no están respetando los derechos de los ciudadanos, no están respetando los derechos de los jóvenes, no están respetando los derechos de los estudiantes, los ven como un mal, tal y como escribe ese pseudoperiodista en La Razón, Pablo Iriart. Vándalos, están etiquetados como vándalos, así les pone. Ya no son los del frente, son vándalos. Y así lo escribe todo el tiempo. Entonces la gente piensa que efectivamente son vándalos, ¿sí? Porque este señor, aparte de ese periódico, está en Canal 3, en una cadena bastante importante que es de Televisa, y aparece en otro programa también, de televisión, de Televisa por supuesto, donde también los nombra vándalos. Los videos que tiene su periódico en la web, en internet, son los videos de los vándalos, y así dice, los vándalos. ¿Qué está haciendo Mancera? ¿Qué está haciendo Mancera? Cuando hay un contubernio indebido, ilegal, entre el Ministerio Público y el juez. Ahorita que están juzgando a los 7 jóvenes, a las 7 personas del Frente Oriente, en su gran mayoría son del Frente Oriente, parece que a uno no. El juez está viendo videos, lo vimos un día que fuimos al juzgado, estaba viendo los videos de Televisa. Esos videos no estaban ofrecidos como prueba. Nadie los había ofrecido, pues el Ministerio Público no los había ofrecido. Pues el señor entonces, al otro día el Ministerio Público ya estaba ofreciendo esos videos como prueba superveniente. Son pruebas que se pueden ofrecer cuando no las conocemos, tenemos noticia de ellos a pesar de que ya pasó el periodo de ofrecimiento de pruebas, podemos ofrecer más pruebas. Ese tipo de pruebas las podemos ofrecer y el juzgado las tiene que aceptar cuando son efectivamente supervenientes. Pero esos no pueden ser pruebas supervenientes porque son videos del 10 de junio, que son públicos desde esa fecha, que son de Televisa. Esos mismos videos que estaba viendo el señor juez, esos mismos videos son los que ofrece el Ministerio Público. Esto quiere decir que no hay tal autonomía entre los poderes que nos gobiernan. Los jueces pertenecen a un poder que se llama judicial. Mancera pertenece a otro poder que se llama poder ejecutivo. Y está el otro poder también, el poder legislativo, que es la Asamblea Legislativa. Pero no hay respeto entre los poderes. Uno hace lo que dice el otro y el otro lo que dice aquel. Pero siempre es el jefe quien está ordenando, tal cual sucede en el federal. Lo que sucede a nivel federal es lo que dice Peña Nieto.
lo vimos en la Cámara de Diputados, lo vimos en la Cámara de Senadores. Señores, y esto es algo importante que se debe de estar diciendo todo el tiempo, los diputados de esa época, los diputados cuando se dio la reforma laboral, tenían apenas unos días de haber entrado como diputados y en su gran mayoría son ignorantes de la Ley Federal del Trabajo, no la conocen. Pregúntenles cuántos artículos tiene la Ley Federal del Trabajo, la anterior, y no van a saber cuántos. Pregúntenles cuántos tiene la actual y tampoco les van a responder, porque no la conocen. Y sin embargo realizaron cientos de reformas a esa ley. Pero no los nuevos, los que entraron como nuevos, no conocen esa ley. ¿Por qué la reformaron? Porque les dijeron que se iba a reformar y tenían que alzar la mano. Y se reformó. ¿Hoy quiere Mancera que suceda lo mismo en la Asamblea Legislativa? ¿Ese es el rumbo que está tomando su gobierno? ¿Qué sucede también con la nueva ley de amparo? Es una nueva ley, totalmente nueva. ¿Y qué sucede en esa ley? Ahora tenemos mayores multas en contra del quejoso, los quejosos, y en contra de los abogados. Tenemos mayores restricciones también. Ahora tenemos multas de todo. No vaya a ser que promovamos un amparo y que por X o Z el abogado se equivoque en el concepto de violación, no lo especifique con toda claridad, y entonces por ese motivo puede ser multado también. Y sucede muy frecuentemente. Entonces los abogados ya tenemos miedo también de promover un amparo, porque son multas muy fuertes además. ¿Qué está sucediendo con todo esto? Que nos están cambiando toda la situación jurídica, hacerla mucho más restrictiva. Y Mancera se ubica en esta parte. Desgraciadamente hoy se está ubicando en esta parte. Ojalá que tuviese la valentía que cuando menos públicamente tuvo la presidenta de Brasil. Y de decir, bueno, ¿qué está pasando? A ver, le entro, vamos a ver. Esa es una parte. Desgraciadamente, por la otra parte, ha reprimido con demasiada dureza y ha habido muertos en Brasil. No le encuentran, no tienen tino para gobernar. No son gobernantes. Sí, bueno, mi participación va en torno a lo siguiente. Va en torno a lo siguiente. La protesta social o el delincuente social o el delincuente es una construcción que principalmente se han encargado los medios de comunicación de ir profundizando esta imagen del violento, de la... Y por otro lado, va avanzando la parte esta legal, la parte del derecho, que se está avanzando hacia una, según mi punto de vista, hacia un estado fascista, o de represivo, un estado represivo, que ya de por sí el estado es represivo, pero ahora se está caracterizando por esto, ¿sí? Por criminalizar la protesta social. Luego a mí me llama mucho la atención el caso de la delincuencia organizada, así ya denominada por lo general, lo que viene siendo en este caso el narcotráfico, en este caso otros tipos de organizaciones que están están sumando a gente del pueblo, a gente con problemas económicos, obviamente, la están reclutando. Y por otro lado el gobierno está reclutando gente para la policía, que viene siendo la misma gente jodida, pero de otro lado. Entonces la gente jodida, por un lado la recluta el crimen organizado o la delincuencia organizada, y por otro lado la recluta la policía. Y lo que nosotros quedamos acá como parte de un grupo en inconformidad, nos vemos de pronto asediados tanto por un grupo que viene siendo en este caso la policía y por otro lado la delincuencia organizada, lo cual genera todavía más complejo el problema, porque
nos está llevando a una situación cada vez más compleja. Y por otro lado, el Estado está generando las condiciones para justificar la represión a través de la delincuencia organizada, por la supuesta persecución del clima de violencia y de la construcción de la violencia misma. Entonces, el Estado está generando esta situación, está generando el conflicto. Lo que está en el caso del derecho, que a veces nosotros no lo entendemos, en el caso de las leyes, que hay términos que nosotros que cada vez vamos comprendiendo menos, ¿verdad? Que cada vez nos la hacen más oscura el problema. Decía un indio aymara que hacen las aguas, que enturbian las aguas para que se vean profundas, y entonces nos perdamos, ya no veamos el fondo del asunto. Nosotros cada vez vamos perdiendo más la perspectiva como ciudadanos, y entonces nos vamos metiendo en una vorágine de situaciones que nos van provocando cierta apatía o cierto escepticismo, nos va provocando desesperanza, y la desesperanza trae consigo una serie de factores como el de ya no me interesa nada, ¿no? Porque finalmente ya no sé en qué momento estoy haciendo bien o en qué momento estoy haciendo mal, porque creo que hasta ven la ley como una cosa moral, ¿sí? La ley, ¿quién las hace y por qué? Y la gente, los grupos humanos, la sociedad lo ve como si fuera la totalidad de un valor humano, de un valor moral. Y mucha gente dice, no, pues es que voy a violar la ley. Pues no, está cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuando en realidad esas leyes a veces son inmorales. Entonces, ¿en qué momento podemos nosotros refutar esa ley? ¿En qué momento nosotros tenemos herramientas, por ejemplo, para decir no estamos de acuerdo con esa ley? Como decía Gandhi, ¿no? Si una ley, bueno, no nomás Gandhi, sino si una ley atenta contra mi derecho de ser humano, pues bueno, yo estoy en contra de esa ley y entonces no la respeto. ¿Por qué entonces tenemos que obedecer leyes que van en contra de nuestra condición humana? Por ejemplo, la otra vez pegando unos carteles nos detuvieron, nos llevaron y vemos ahí el artículo que supuestamente se había violado porque andamos pegando carteles de manera inocente, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que hay que dice la ley, bueno, dice un artículo, que aquella persona que se le encuentre colgando propaganda, etcétera, será recluido y se le cobrará tanto de multa pero en dos artículos más arriba, en dos incisos, perdón, de ese artículo, en dos incisos de ese artículo decía que se iba a castigar también con la misma sentencia y todo, a una persona que se le sorprendiera tirando ácidos, ¿sí? Contra que perjudican la salud humana. ¿Sí? Entonces, imagínate, puedo tirar ácido a cualquier ácido peligroso y se me va a explicar la misma ley que cuando estoy haciendo un uso, que así lo creo yo, un uso de mi libertad de expresión. Porque pegar un cartel con un mensaje estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. No sé si me equivoco. Si se hace una extensión de mi libertad de expresión, pegar un cartel con un mensaje. Entonces, ¿cómo le hacemos para decir, no, sabes qué, tu ley no estoy de acuerdo? Y entonces, yo ahí estaría fuera de la ley, ¿o cómo? Bueno, aquí el compañero se está refiriendo a una cuestión que de repente ya no conocemos, que se llama Ley de Justicia Cívica. Esa ley es la que norma, la que rige toda la cuestión administrativa. De repente se flexibiliza un poco y de repente vuelve a ser igual de intransigente. Lo que está hablando ahorita el compañero es la intransigencia que tiene esa ley. El hecho de ir a poner un cartelón aquí en el poste de propaganda política,
tengo que ir a pedir primeramente un permiso a ver si me dan permiso de ejercer mi libertad de expresión, ¿no? Es algo inconsistente totalmente, pero es algo que existe en esa ley y existe también en el reglamento respectivo. Y nos imponen o días de cárcel, días de detención o el pago de las multas respectivas. Y así resulta de curioso que aparecen cuestiones contra el medio ambiente, tirar ácido, tirar sustancias tóxicas, que son cuestiones que van contra el medio ambiente, aunque hay otra ley en especial por la cuestión de daños al medio ambiente, que tiene inclusive, escuchen bien, delitos graves. O sea, no se alcanza la caución. Eso es algo muy, muy grave, muy grave. Eso lo han logrado los grupos ecologistas. A mí me parece muy grave. Es una situación extremadamente grave que una persona pierda su libertad, no pueda salir de la cárcel por haber hecho algún daño de esa naturaleza, porque muchas veces se realiza por ignorancia. A mí se me ocurre que el árbol que está ahí junto a la puerta del garage de mi casa, pues me obstruye la entrada, no puedo entrar, y entonces, sin más, lo tumbo, lo quito, lo corto. Pero no pedí los permisos correspondientes, que además son muchos permisos, y muy largo todo eso. Necesito un abogado para hacer todo eso. Bueno, pero a mí se me ha ocurrido nada más cortarlo y se acabó, porque yo no sé que existen otras leyes, ni reglamentos, ni nada para cortar ese árbol. Pues llegan, me detienen, me llevan y entro a un proceso penal, me consignan y entro a un proceso penal por haber tumbado un árbol, y además me dicen, no alcanzas la libertad bajo caución, porque es un delito grave. Es algo terrible, porque debe de haber información primeramente. La cuestión de la libertad de expresión, yo creo que la libertad de expresión no puede ser metida en un embudo para decirnos que sí y que no. Es nuestra libertad de expresión y nada más. Es un derecho humano, no requerimos de mayor cuestión. En tanto no dañemos a un tercero, no hay problema, no debe de haber ningún problema. Yo considero, como el compañero lo dice, que esas son cuestiones que debemos de tener muy en cuenta, y más todavía cuando el derecho es hechura del grupo en el poder, ¿no? Y hoy es el capitalismo que hoy se le llama neoliberalismo, un nuevo capitalismo más voraz, más atroz que el anterior, y que cada día lo va haciendo en forma global, ya no es local, es global. ¿Para qué servimos estos países, México, Brasil, Venezuela, etcétera? ¿Para qué servimos? Somos precisamente únicamente las bolsas de los grandes capitales, de donde vienen a asaltarnos y llevarse nuestro patrimonio. Se llevan el petróleo, ya estamos en tratos ahora para que ahora sí ya se vuelvan a llevar el petróleo, la electricidad de igual manera. Aquí se da bastante cara la electricidad, a Estados Unidos se le vende a un precio irrisorio, súper irrisorio. Aquí hay estados donde la electricidad se cobra en una millonada, ¿no? Y anteriormente no se cobraba ese precio, y así tenemos miles y miles y miles de quejas ante la Procuraduría del Consumidor. ¿Y qué sucede? Ahí sucede algo muy, muy sencillo, que hasta hoy no se ha resuelto una sola queja. Son tramposos además. Me estoy refiriendo a las leyes, sigo en la cuestión de las leyes, en la cuestión del derecho, porque además se nos dan audiencias, 100 audiencias en un solo día. Dicen, a ver, abogados, a ver cómo le vas a hacer 100 audiencias en el mismo día. A ver, estate en 100 lugares. Ah, sí es cierto que vas a tener 100 audiencias en un solo día. A ver, vamos, y que sean las 100 audiencias, ¿no? Y entonces el abogado que estaba concentrado en esa parte nos habla a todos los demás y nos dice, hay esta situación, y entonces vamos 50 abogados en ese momento. Cuando ven la cantidad de abogados que nos presentamos con cédula en mano, entonces retrocede la Profeco
y dice que no, que hubo un equívoco, que son 10 audiencias nada más, pero que no se van a llevar al mismo tiempo, sino escalonadamente, ¿no? Y esas fueron las 10 únicas que se llevaron y ya no se llevaron más, ya no volvió a dictar otras audiencias más. Esa es la ley, esa es la ley. Tenemos constantemente un problema. Nosotros decimos constantemente, el derecho y la justicia caminan diferente, van por caminos diferentes. La justicia camina de este lado y el derecho camina de este lado. Pero entonces, ¿qué hacemos si los juicios se llevan conforme al derecho? ¿Cómo alcanzamos la justicia entonces? La justicia se alcanza muchas veces a través de este tipo de manifestaciones. Y yo de verdad también felicito sinceramente a este grupo que está aquí cada fin de semana, está aquí, todos los fines de semana está aquí y en otros lugares también puestos, porque es lo que deberíamos de hacer, creo, todos, irnos a las plazas, irnos a los mercados, a las iglesias, hablar con la gente, decirles a la gente lo que está sucediendo, lo que pasa en nuestro país, y que el periódico, la televisión, los engañan permanentemente. Y son raros la prensa que no lo hace. Lo hay, pero es rara, ¿no? Es muy rara. Tienen varios medios ustedes que están diciendo también constantemente, pues dando la otra noticia, la que no se da, ¿no? La jornada está también inscrita en esa parte, pero hay otras más, ¿no? Frecuencia laboral, la silla rota, Contralínea, que es muy importante, Contralínea.